Pues bueno, hoy vamos a iniciar los principios, ¿no?, al estudio, con el principio 14, que es: Dios actúa a favor de los que esperamos en Él. Tu micrófono está apagado. Pero sí prendo el otro también, porque con los dos se oye más. Ajá. Dios actúa a favor de los que esperamos en Él. Como dice el dicho del mundo, el que espera desespera, pero no con Dios. Miren, una de las cosas más importantes en la vida cristiana es aprender a esperar. Con Dios siempre es esperar. Y ustedes dirán, ¿por qué tengo que estar esperando? Porque a través de la espera Dios hace un trabajo. A través de la espera Dios forma en nosotros atributos espirituales, como la fe, que nos permite establecer nuestra confianza. Y así como se hablaba en el Salmo de la roca, y hace poco en un estudio vimos también esta parte de la roca, de los miércoles, cuando nosotros nos refugiamos en Dios, viene confianza, viene seguridad, y eso desarrolla en nosotros la capacidad de esperar. Pero esperar no es agradable. Todos los seres humanos no nos gusta esperar. Lo vemos desde los niños chiquitos. Lo quieren ya. ¿Por qué? Porque no han desarrollado esa capacidad de esperar. Pero es muy importante esperar, porque a través de la espera Dios muestra también que Él tiene el control de las cosas y muestra su amor. Y si Dios nos muestra su amor a través del tiempo y su fidelidad, entonces nosotros entramos en un estado de confianza que hace que cualquier evento, cualquier circunstancia que enfrentemos en la vida nos permite estar estables. La desesperación nos lleva a actuar rápido, a tomar nuestra vida en nuestras manos, a ser superficiales en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar, y nos lleva a cometer, en conclusión, muchos errores. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar, siempre en la espera las cosas se manifiestan de una manera más clara. Entonces, todo creyente debe aprender a esperar, y sobre todo aprender a esperar el tiempo de Dios. Lógico que cuando nosotros tenemos presiones en la vida, o cosas pendientes, problemas muy graves que sabemos se tienen que solucionar, y pasa el tiempo y aparentemente no hay una respuesta, es lógico que surge en nosotros desesperación. Pero nosotros vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Dios nos lleva a esperar. Por ejemplo, el primer rey de Israel, Saúl, el profeta Samuel le dice: oye, cuando vayas a sacrificar o quieras hacer un sacrificio, mándame llamar, que yo estaré en un lapso máximo de 7 días. Saúl ya había sido declarado como rey de Israel, y estaba Dios por confirmarlo o no. Confirmarlo era muy importante, porque si Dios lo confirmaba, de su descendencia vendría el Mesías. Y si Dios no lo confirmaba, no iba a venir de su descendencia. Entonces, en la primera prueba de este tipo que él enfrenta, que es precisamente una invasión de los filisteos, pues manda a llamar a Samuel y no llega, y el pueblo se empieza a desertar, empieza a temer que venga el ataque y no tenga la bendición de Dios, y en su desesperación él dice: yo voy a hacer el sacrificio. Samuel no viene, yo voy a hacer el sacrificio. Sin embargo, también no se había cumplido el plazo, pero la desesperación lo llevó a apresurarse, y esto le costó el reino, y le costó que su descendencia heredase el reinado de Israel, y Dios se lo dio entonces a David. Entonces, en ejemplos como este vemos cómo la desesperación nos impide tomar decisiones. Sin embargo, ¿qué pasó cuando él estaba terminando de sacrificar? Llegó Samuel dentro del tiempo oportuno.
Entonces aquí podemos nosotros recordar Hebreos 4:16 que dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A lo mejor Samuel pudo haberse tardado porque se rompió una pierna, lo que ustedes quieran, pero Dios no. Dios siempre va a actuar oportunamente. Entonces, si nosotros como creyentes pudiésemos en nuestro corazón fijar la idea de que Dios va a actuar oportunamente, seguramente tendríamos menos problemas a la cuestión de esperar. El proverbio 13:12 dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón. Sí, porque precisamente hay una lucha interna entre actuar o no actuar, depender de Dios o no depender de Dios, y eso pues la verdad nos mete en graves angustias. Entonces ahí es donde entra el trabajo de Dios en nuestras vidas. A partir de las pruebas y de los momentos en que Él nos pide depositar nuestra confianza en Él, nosotros vamos desarrollando un carácter que se cifra en la confianza en Dios. Miren, nosotros a veces decimos: yo tengo confianza en Dios, pero llega la prueba y hacemos lo que queremos, o hacemos lo que vemos. Y es muy común que la gente diga cosas así: yo tengo fe, yo tengo confianza en Dios. Pero en realidad los hechos es lo que muestra nuestra verdadera actitud espiritual. La confianza en Dios siempre te va a mantener confiado, apacible y seguro. Y esas tres características, confiado, apacible y seguro, te van a permitir ver con claridad todas las cosas. La falta de confianza, pues obviamente te lleva a estar fuera de ti, a estar en angustia, y el temor del que vendrá te va a llevar a actuar en tu propia fuerza, y siempre vendrán como consecuencia las situaciones fatales o los quebrantos fuertes. Entonces nosotros tenemos que fijar en nuestra mente que Dios siempre va a actuar oportunamente, y cuando tarde en responder tiene un propósito, y ese propósito es desarrollar ese carácter que nos lleva a la fe que mueve las montañas. Dios muchas veces Dios siempre actúa a través de nuestra fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo vivirá por fe. Por tanto, todo creyente va a actuar por fe, y actuar por fe siempre es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la certeza de lo que se espera es creer que Dios va a cumplir lo que promete, y eso es lo que te mantiene tranquilo. Y cuando un creyente desarrolla este carácter, no va a haber nada que lo mueva. Dice la Escritura en Isaías que los impíos son como un mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ese es precisamente el problema de la falta de confianza. Vas de acá para allá, arrastrados por las corrientes de pensamiento, por las formas de solucionar de los seres humanos las cosas, y lo único que va a salir de todo eso es basura. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se revitalizarán cada día, y la carrera que tengan que correr la van a poder correr tranquilos y reposados, porque tienen su confianza puesta en Dios. Entonces, si tu confianza y tu esperanza no están centrados únicamente en Dios, entonces siempre tú vas a caer en tu situación de fe. Puesto los ojos en Jesús, como dice Hebreos después del capítulo 11, que es los campeones de la fe, el 12 dice: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Sí? Despojémonos del peso de la duda, de la incertidumbre, del temor, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia quiere decir
en este caso, en este contexto, que tú esperas la respuesta de Dios que te va a sacar adelante, no importa cuánto se tarde. Eso te da la paciencia. ¿Qué te causa la desesperación? La incertidumbre. Entonces, incertidumbre o desesperación son las dos cosas que una persona puede vivir, y la diferencia está en Dios. La certidumbre es creer que Dios actúa a favor de su pueblo, actúa con paciencia, actúa con amor, nos cuida. Y la incertidumbre es: yo no sé si Dios se acuerde de mí, yo no sé si Dios me tome en cuenta, yo no sé si Dios se digne responder mi oración o haga lo que yo le pido. ¿Se dan cuenta de los dos sistemas de pensamiento? Entonces, nosotros tenemos que ver, y de ahí el principio que estamos estudiando, que Dios siempre va a actuar en favor de los que esperan en Él. ¿Sí? Entonces, si nosotros anhelamos lo mejor de Dios, lo mejor de Dios para nuestra vida, tenemos que aprender a esperar y a confiar en Él, porque siempre lo mejor viene en el tiempo de la respuesta de Dios. Yo el otro día les decía que muchas veces nosotros no estamos preparados para recibir una bendición, que puede ser la misma de aquí a un tiempo que la que pretendemos ahorita, pero al no estar preparados para recibir la bendición por no tener madurez, esa bendición se puede convertir en un ídolo en nuestras vidas. Esa bendición se puede convertir en maldición. Pero cuando nosotros aprendemos a esperar en Dios, entonces maduramos en el sentido que Dios quiere, y cuando recibimos la bendición, lo que va a suceder es que todo se va a convertir en gloria para Dios. Recuerda que Jesús les decía a los fariseos: ustedes buscan su propia gloria, yo busco la gloria del Padre. Entonces, la cuestión de esperar también nos lleva a que nos quede claro de quién provienen las cosas, y eso provoca o produce gratitud en nuestra vida. La desesperación te lleva a actuar por ti mismo y vas a acabar dándote la gloria a ti mismo. Si no hubiera actuado, no hubiera sucedido esto. Si no me hubiera apresurado a esto, ya que Dios se tarda, entonces no hubiera sucedido esto. Entonces te vas a llevar o querer llevar la gloria, ¿sí? Pero entonces volvemos a Dios. Siempre el tiempo de Dios es el tiempo perfecto respecto de la respuesta que nos da. La bendición es en un punto de nuestras vidas y nunca va a tardar, ni va a ser antes, porque no sería bendición, como ahorita estábamos estableciendo. Siempre Dios responderá en el tiempo perfecto, y siempre Dios responderá en el momento en que estemos preparados para recibir la bendición. Por tanto, como creyentes tenemos que aprender a esperar. Y miren, nosotros vemos aquí, por ejemplo, el carácter de Dios, porque Dios pide que nos esforcemos, pero en mantener la mirada en Él. En 2 Timoteo 2:1 dice: antes, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esforzarse en la gracia. Para eso sí pide Dios que nos esforcemos, en poner los ojos en Él, en creer en Él. Y son los únicos pasajes de la Biblia que nos llevan a nuestro esfuerzo propio, porque todo lo demás lo hace Dios. Y nosotros pues tenemos la historia del profeta Isaías, pues todas las cosas que él vivió durante su ministerio, y cómo vio la caída, la restauración, la caída y el juicio a final de cuentas. Entonces, Isaías en el capítulo 63, del 7 en adelante, dice: las misericordias de Dios recordaré, las alabanzas del Señor conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Entonces, en esta primera parte vemos nosotros cómo Dios quiere bendecirnos, cómo Dios quiere derramar su misericordia, cómo Dios nos otorga su gran bondad para que nosotros seamos beneficiados. Porque Él dijo: ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su Salvador. En todas sus angustias Él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó.
En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Israel hubo un tiempo en que Dios lo cuidaba como la niña de sus ojos. Quien nos toca, toca a la niña de mis ojos. Sin embargo, en este próximo versículo 10, Dios habla de cómo Israel no mantuvo los ojos en Dios. Y entonces Él les hace un reproche, porque dice: mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Te das cuenta? Dios, en su amor y en su paciencia, quiere que nos volvamos a Él. Pero cuando nosotros nos resistimos a ello, entonces Él es como si se volviera contra nosotros. ¿No quieres creer en mi bondad y en mi amor? Entonces vas a ver lo que es apoyarte en alguien diferente a mí. Y entonces dice: entonces el pueblo se acordó, después del quebranto, el pueblo se acordó de los días antiguos de Moisés. ¿Dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? Él les hizo que su glorioso brazo fuera la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno, el que los condujo por los abismos, como un caballo en el desierto, no tropezaron, como un ganado que desciende del valle, el Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Hasta aquí es el versículo 14. Entonces vemos que 3 etapas. Dios nos da bendición y quizá nosotros no tenemos la madurez suficiente para apreciar la bendición en la medida de poder verla y glorificarlo, y entonces menospreciamos la bendición. Uno de los peligros más grandes en la vida de un creyente es que pierda la gratitud, que crea que vivir en la gracia es algo que Dios le debe a él. Entonces eso le hace ensoberberse en contra de Dios y deja de tener gratitud, menosprecia su guía. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de esto? Va a tomar su vida en sus manos. Entonces Dios, que es fiel, porque Él dice: haré que andéis en mis estatutos, haré que guardéis mis preceptos y haré que nos pongáis por obra. Entonces nos mete en una situación donde estamos fuera de su brazo de protección y somos quebrantados. Y en el quebranto, entonces nos acordamos y empezamos a apreciar las bendiciones que Él nos había dado. El creyente vive bajo su gracia cada día de su vida, vive bajo su bendición. Pero una de las cosas que Dios no tolera es que menospreciemos su bendición. Dice un pasaje en la Biblia: los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Ese es el que decide confiar en Dios y aprecia cada día la bendición. Lógico, el que menosprecia a Dios se entristecerá en contrapartida. Entonces, tristemente, y nosotros tenemos ese ejemplo vivo y hoy lo estamos viendo todavía, que estamos en el paso de la restauración de Israel a que Dios cumpla todas las promesas donde Israel ya le va a servir para siempre. Vemos que está todo el mundo en contra de Israel. Todos los quieren destruir, salvo uno que otro. Pero todo esto es consecuencia de haber abandonado a Dios. Entonces, Dios a su pueblo, al que ama, disciplina, como dice Hebreos, pero en esta versión lo dice muy bien, muy claro. Dice: Dios ha olvidado la exhortación, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos a nuestros padres para disciplinarnos y los respetáramos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus
y viviremos, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Dios quiere que seamos como Él. ¿Cómo nos vamos a convertir en santos si no pensamos como Él, si no creemos en Él, si no anhelamos dentro de nuestro corazón andar como Él anduvo? Como dice la Escritura, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Sin embargo, vemos que nuestra tendencia es de alguna manera independizarnos de Dios siempre. Permitimos cosas y como estuve muy ilustrativo en el Salmo, todo lo que tú permitas contrario a Dios y a su voluntad trae corrupción a tu vida. Y la corrupción no para nunca, a menos que haya un arrepentimiento. O sea que todo el mal que consentimos, que solapamos dentro de nosotros, está afectando nuestra relación espiritual con Dios. Y esto no se queda en una situación intermedia. Acuérdense ustedes de la cuesta en patines. Para que tú subas la cuesta en patines tienes que estar siempre trabajando. Si te paras, te vas para atrás. Entonces hay muchos creyentes que han, por su entrega, tenido logros en su vida, pero luego, en lugar de tener los ojos puestos en Dios y seguir adelante, se voltean a ver a sí mismos y se confían en lo que ya hicieron. ¿Y qué pasa? Se van para atrás. ¿Y cuáles son las consecuencias de este tipo de situaciones? Que en el momento de las pruebas pierden la capacidad de aprender a esperar en Dios. Para poder mantenernos en la vida cristiana, tenemos que mantenernos en una relación firme y constante con Dios. Tenemos que mantenernos en el deseo de hacer su voluntad en cada área de nuestra vida. Tenemos que mantenernos en la dependencia de Dios en forma creciente para que llegue un día en que sea Dios en nosotros y no nosotros en nosotros mismos. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una actitud rebelde, pues entonces viene la disciplina, y la disciplina, como dice más adelante, no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero cuando Dios actúa a nuestro favor, cuando se da el equipamiento que necesitábamos, entonces se produce el fruto apacible de justicia o la confianza. Se desarrolla otra vez la capacidad de esperar. Pero volvamos a Isaías. Cuando viene el lamento por haber abandonado a Dios, recuerden que Dios constantemente estuvo mandándole profetas al pueblo de Israel: arrepiéntanse, dejen sus caminos, vuélvanse a Dios, si no Dios va a actuar en contra de ustedes. Profeta tras profeta tras profeta del Antiguo Testamento, Dios siempre les habló. Pero aquí este pasaje de igual de Isaías 63, 15 al 19 dice lo siguiente: Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde están la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? O sea, aquí ellos están viendo a Dios como un enemigo, ya no como aquel ser protector, amoroso. ¿Dónde están tu misericordia y tu compasión? Ciertamente tú sigues siendo nuestro Padre. Aunque Abraham y Jacob nos desheredaran, tú, Señor, seguirás siendo nuestro Padre. Tú eres nuestro Redentor desde hace siglos. Señor, ¿por qué permitiste que nos apartáramos de tu camino? ¿Por qué nos diste un corazón terco para que dejáramos de temerte? Regresa y ayúdanos, porque somos tus siervos, las tribus que son de tu posesión más preciada. Por poco tiempo tu pueblo santo poseyó tu lugar santo, y ahora nuestros enemigos lo han destruido. Algunas veces parece como si nunca te hubiéramos pertenecido. Es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. Entonces, este es un lamento muy triste. Primero, ¿por qué me abandonaste? Pero entonces recuerdo que somos tus hijos y tú cambias
tú no cambias. Pero entonces, ¿por qué estás en contra de nosotros? Y eso es algo muy importante. Dios está a favor, siempre está a favor de sus hijos. Pero cuando nosotros somos necios y tercos, Él se torna nuestro enemigo, con el objetivo de que nosotros nos volvamos a Él. Pero en el tiempo en que Él se torna como nuestro enemigo para que nos volvamos a Él, pero Él quiere que nos volvamos a Él de todo corazón, es ese tiempo de dolor y angustia, la angustia de la separación. Acuérdense ustedes del libro de Cantares, cómo primero se presenta el esposo, toca y la tsunamita le abre y se llena de amor. Pero al tiempo se enfría su corazón. Él regresa y al momento que él regresa, ella tarda en abrir. Y para cuando va y abre, ya se había ido su esposo. Entonces sale a buscarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Los guardias de la ciudad la golpean. ¿Se dan cuenta de qué enseñanza tan bonita de aquí de Cantares? Cantares lo pueden leer pues, en una media hora, para que vean toda esta historia. Pero lo que yo les estoy narrando ahorita es precisamente cómo tú puedes en un principio estar deseosa de pasar tiempo con Dios, de estar tiempo con Él para adorarlo, de recrearte en su amor, en su cuidado, pero en un momento determinado pierdes esto por no mantener esta relación. Entonces cuando Él vuelve a llamar, tú tardas en responder. ¿Por qué? Porque una persona puede tardar en responderle a Dios porque su mente está llena de otras cosas, porque su mente está ocupada. Y cuando reaccionas y respuestas, quizá ya no lo estés, ya no esté Él en ese momento. Entonces, esa es la consecuencia del sufrimiento que experimentaron los israelitas, por no haber esperado en Dios, por no haber esperado el tiempo de su bendición. El tiempo de su bendición es el tiempo en que Él se presenta a tu vida y te dice, haz esto. Cuando Él se presenta a tu vida y te dice, haz esto, y tardas en reaccionar, pasó el tiempo de su bendición también. Es algo muy importante. Entonces, por un lado, esperar a que Él responda. Pero por otro lado, mantener esa esperanza en comunión con Él para que cuando venga ese tiempo, sepamos que es el tiempo de Dios. Si no, dejamos pasar el tiempo de Dios y la bendición que Él tenía para nosotros, ya no la vamos a tener por estar ocupados en otras cosas. Es como le pasó a Saúl después de que Samuel regresa, volviendo al inicio de esta historia, y ya sacrifica ahí porque Saúl le pide, no para honrar a Dios, sino para ser honrado él como rey. Oye, no me hagas quedar mal, prácticamente le dice. Y Samuel se lo concede. Pero dice, bueno, ve y destruye a los amalecitas. ¿Y qué hace él? No cumple la voluntad de Dios porque ya no estaba su corazón con él. Entonces, en lugar de destruir todo lo que Dios le había pedido, porque esos amalecitas habían destrozado la retaguardia de Israel, habían dañado a su pueblo y Dios quería ejecutar venganza a través de Saúl, Él perdona la vida de las mejores ovejas y del ganado y aún el rey Agag. Y entonces Samuel le dice, oye, ¿cumpliste? Sí, cumplí la voluntad de Dios. Bueno, ¿y este balido de ovejas? No. ¿Y ese bramido de las vacas? Es que para Jehová tu Dios, le da un matiz espiritual. Pero esto es porque su corazón no estaba con Dios ya se había enfriado, ya había pasado este tiempo, ¿sí? Entonces, cuando Israel toma conciencia después del quebranto, lógico, entra en nostalgia. Yo era bendecido por Dios y ahora no soy bendecido por Dios. Y cuando llegas a esta nostalgia, viene el profundo dolor. Viene un profundo dolor que fue propiciado por seguir sus tercos deseos. Y ahí nosotros vemos en las lamentaciones de Jeremías el sentir de Israel ante el que Dios negó darle su respuesta. Le dice, oh, si irrumpieras desde el cielo y descendieras, ¿cómo temblarían los montes en tu presencia? Así como
El fuego hace que arda la leña y que hierve el agua. Tu venida haría que las naciones temblaran. Entonces tus enemigos se enterarían de la razón de tu fama, cuando descendiste hace mucho tiempo. Hiciste obras terribles, pero encima de nuestras mayores expectativas. ¿Y cómo temblaron los montes desde el principio del mundo? Ningún oído ha escuchado ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa, y esta es la clave, a favor de los que esperan en Él. Isaías 64 del 1 al 4. Actúa a favor de los que esperan en Él. Entonces Él no actúa a favor de los que no esperan en Él. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos en nuestras propias expectativas? Dios, que quería bendecirnos, pues nos retrae su bendición. Y entonces viene el tiempo de añoranza. Siempre que una persona se aleja y vuelve al Señor, no sabe lo que perdió. Cuando tú puedes venir, por ejemplo, a un estudio y no vienes, nunca te vas a enterar de lo que Dios tenía que decirte si hubieras asistido. Entonces, seguramente has dicho, qué bueno que vine, porque esta parte me ayudó mucho en mi vida, etc. Pero así es, o sea, Dios siempre está presente. Pero nosotros tenemos que anhelar la bendición, tenemos que anhelar estar en comunión con Él, ¿sí? Entonces, los días de victoria son días hermosos en la vida cristiana, pero también hay días de arrepentimiento que surgen, porque todos pasamos por este proceso, sin lugar a dudas, pero lo importante no es tanto que pases, sino cuánto aprendiste de cuando pasas. Ese es el punto importante. Cuando tú vives para Dios, es bendición tras bendición. Cuando dejas de experimentar la comunión con Dios, que te lleva a pecar, a tomar tu vida en tus manos, es quebranto tras quebranto. Pero cuando viene la restauración, te arrepientes, el punto es, ¿cuánto aprendiste de Él? Vemos, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, que dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Aquello que fue hecho es lo mismo que se hará. Ya todo ocurrió en los días pasados. Y tú piensas en esta generación que estás innovando cosas, estás haciendo algo nuevo, ya se hizo en los siglos anteriores, a lo largo de la historia de la humanidad. Hasta dice un pasaje, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Entonces, ¿por qué no aprender de un estudio como este para centrar en nosotros nuestros ojos en Dios y estar bajo el escudo de su protección? Siempre el arrepentimiento, siempre el quebranto de corazón cuando entendemos estas verdades es lo que hace que Dios se disponga a ayudarnos. Porque cuando nosotros no nos humillamos ante Dios, prevalece nuestro orgullo y el menosprecio a Dios. Por eso cuando un creyente se aleja, puede volver a acudir a libros y a muchas cosas, y lo último que hace es acudir a Dios, porque Dios no está en su mente, no está dentro de sus planes, cuando la mayor sabiduría está en la palabra de Dios. Entonces, pero cuando se cumple el trabajo de Dios y Dios logra conquistar tu corazón, entonces cuando puedes aprender de Dios. Bueno me fue haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En la humillación es donde aprendemos. Ahora, ¿necesitas el quebranto para humillarte? No lo necesitas. Necesitas, en ese sentido, que Dios traiga una prueba. Lo que necesitas es ir a su palabra, que tu palabra te muestra cómo realmente eres, y es ahí donde tú te tienes que quebrantar para depender de Dios. ¿Para qué esperar tomar tu vida en tus manos y que luego Dios tenga que actuar? Y bueno, ok, te puede restaurar, pero te lo pudiste haber evitado, ¿sí? Entonces, Dios, en el caso del pueblo de Israel, pues ya saben que la nación se dividió a partir de la muerte de Salomón,
y cómo pues prácticamente se formaron dos naciones de ahí. Los judíos o las 11 o las 10 tribus fueron infieles a Dios, más infieles que Judá, y el juicio fue más rápido para Israel. Judá todavía tardó 170 años, pero al final de cuentas cayeron en lo mismo. Luego la misma escritura dijo: ellos llegaron a ser peores que Israel, a quien yo ya dispersé en el mundo. Ahora en estos últimos tiempos que estamos viviendo, que ya se volvió Israel otra vez a unir desde el 48, cómo han surgido judíos de muchos lugares que la gente hasta se admiró. Judíos de aquí, judíos de allá, están dispersos en el mundo. Vete a saber si muchos de los que estamos aquí no tengamos una ascendencia judía. No sabemos. Dios hizo promesas a Abraham de que su descendencia sería bendita entre todas las familias de la tierra, y a través de las generaciones quizá lo seamos, y quizás seamos parte de eso mismo. Pero lo importante para nosotros ahorita es que Dios, sobre el cual derrama su gracia y lo convierte en su Hijo, Él nunca cambia hacia Él, que si actúa en contra de nosotros, si se puede volver nuestro enemigo, no es que nos esté desechando, como bien ahorita lo dice Isaías: tú fuiste nuestro padre, y aunque Abraham y Moisés nos desecharan, tú no nos desechas. Eso es algo que un verdadero creyente siempre tiene en mente y en su corazón. Una vez que se da la salvación, como hijo puedes ser disciplinado, pero tú ya no pierdes la salvación. Pero entonces, ¿para qué dejarte capturar por un sistema de pensamiento que vaya en contra de Dios? Y tristemente este mundo, todo lo que lo circunda es eso. Todo el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. Entonces tú tienes que generar una convicción para saber hasta dónde tú puedes participar de las cosas de esta vida. Y yo te diría, ¿hasta dónde? Hasta el grado en que esto no afecte tu relación con Dios. Hasta el grado que tú no pierdas comunión con Dios. Porque si no, lo que sucederá es que Dios se volverá tu enemigo, te disciplinará, y entonces vendrán esos días de añoranza. Pero vemos cómo Dios también fue fiel, porque cuando Dios decide restaurar a Israel, pues viene Esdras y Nehemías, quienes Dios usó para que pudieran regresar a su tierra, Israel. Pero ¿qué pasó a la larga? Volvieron a caer en el mismo problema. Por eso un día Herodes tuvo que destruir el templo. Bueno, no Herodes, ¿cómo se llama? El hijo de Vespasiano, ¿cómo se llama? Tito, en el año 70. Tuvo que destruir el templo, que fue el cumplimiento de otra profecía. Israel no respondió. Sin embargo, va a ser restaurado, porque hay una promesa que dice: reyes y reinas te servirán y atenderán a todas tus necesidades. Se inclinarán hasta el suelo ante ti y lamerán el polvo de tus pies. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. Ese es Isaías 29, 49, 23. Entonces vean ustedes otra frase importante: los que confían en mí nunca serán avergonzados. Pero lógico, dejas de confiar en Dios, entonces tú dices: a ver, ¿cuál es tu fe? Tú que dices que crees y estás actuando de esta manera. Puedes ir del mundo incrédulo, ¿y qué te causaría esto? Vergüenza. Pero si tú vives en esa relación íntima y estrecha con Dios, esperando siempre en Él, Dios siempre te afirmará. Como dice en 1 de Pedro 5:7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. En otra versión dice: para que Él los exalte en el tiempo de su voluntad, en el tiempo oportuno. ¿Y cuándo es cuando Dios se exalta en ese aspecto? Cuando esperas en Él y se cumple su propósito en ti. Ese es el tiempo de Dios. O sea que Dios también te puede ensalzar a ti. Entonces, Dios conoce lo que realmente somos. Es ilógico pensar que Dios no nota nuestra falta de entrega, que Dios no nota las áreas de inconstancia que estamos viviendo.
Él todo lo sabe y Él todo lo nota. Y Él en su fidelidad está actuando para corregir todas esas cosas, para hacernos semejantes a Cristo. Pero fíjense, cuando tú aprendes a esperar en Él, es muy fácil discernir su voluntad. Es muy fácil que Dios te diga, estás mal en esto, y que tú corrijas. Pero cuando no esperas en Él, ¿de dónde va a venir la fuente de corrección? Si no esperas en Dios. Entonces tomarás fuentes equivocadas y no se dará. Entonces, cuando acudimos a Él en nuestra debilidad, siempre Él va a responder con poder. Y les voy a decir otro pasaje de Isaías del 28 al 31, en esta versión NTV. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. No se debilitan ni se cansan los que esperan en Él. Hay muchas frases y expresiones que nosotros tenemos. Me hace falta esto, me hace falta el otro, me hace falta aquello. Pero si tú esperas en Dios realmente, no te hace falta nada. Porque Dios suple todo. Siempre, todo lo que nosotros traducimos en la vida como necesidades físicas, realmente son necesidades espirituales. Y nosotros las traducimos como necesidades físicas. Pero cuando una persona está espiritualmente llena de Dios, realmente no le hace falta nada. Y te voy a decir por qué. Porque Dios, primero que nadie, está al pendiente de sus necesidades. No tiene que preocuparse. Pero cuando tú no esperas en Dios, entonces sí te preocupas. Porque entonces dices, ¿quién sabe si esto vendrá? ¿Quién sabe si Dios me dará esto? ¿O quién sabe si Dios me dará lo otro? Y si Dios te recoge la bendición, es porque te quiere hablar, te quiere decir algo. ¿Por qué Dios iba a maldecir a un hijo suyo que se porta bien, o por qué habría de disciplinarlo? La disciplina es para el que se sale del camino de Dios. Un hijo obediente, ¿por qué iba Dios a disciplinarlo? Un hijo consagrado, ¿por qué iba Dios a tratar con él? Pero todo esto es producto de no esperar en Dios. Pero automáticamente todas estas cosas se corrigen cuando tú esperas en Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú esperas en Dios, cosa que a Dios le gusta, porque su poder está a favor de todos los que le aman y guardan sus mandamientos, es responder. Dios se goza en responder. Todos nosotros nos complacemos de ayudar a alguien que estimamos, de ayudar a alguien que queremos, nos complace. Pero a alguien que nos cae mal y todo eso, ni nos interesa lo que viva. ¿A poco no es cierto? Entonces, si somos tan imperfectos y podemos reaccionar bien hacia los que queremos, ¿por qué no pensar que desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo o nos convertimos a Él, su favor está a nuestro favor? Su bendición está a nuestro favor. ¿Por qué no esperar? Entonces, esperar en Él produce este tipo de confianza que te lleva a alinear tu vida de acuerdo a su voluntad. Entonces, nadie mejor que Dios entiende la situación que tú estás viviendo ahorita. A veces nosotros pensamos que Dios está limitado, pero Dios entiende todo lo que cada uno de nosotros vive. Por eso no se fatiga ni se cansa. A Dios no se le acaba la fuerza, es un ser infinito, es Dios. Como dice Isaías 40:28, que hoy ya lo acabamos de leer. Él no se fatiga, no se cansa, no se extravía, no se descuida. Por tanto, sabe todo lo que tú estás viviendo. Pero Él no te va a complacer en tu inclinación al pecado ni en tu egoísmo.
Él siempre va a responder de acuerdo a lo que realmente necesitas. Y lo que realmente necesitas siempre es espiritual. Él no tiene problema con lo material. Acuérdense de Eliseo. Ay, Padre mío, se me cayó el hacha de hierro aquí y era prestada. ¿Dónde le echaste? Pues aquí. Eché una maderita y flota el hierro. Dios puede hacer milagros así. Dios puede convertir en oro lo que sea. Pero ¿cuál es el valor del oro? El verdadero oro es Dios, es Jesucristo. Jesús es la perla de gran precio, que cuando un hombre la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar el campo, ese campo. Jesús es la perla de gran precio. Nadie tiene más valor que Él. Entonces, cuando no esperamos en Él, lógico, ponemos nuestra atención en otras cosas. Si tú tienes un problema, sin tomar en cuenta a Dios, dices, pues en este problema me puede ayudar fulanito, menganito. Y vas con fulanito y te dice que no. Vas con menganito, no. A lo mejor perenganito. Y ya no sé qué sigue de ahí. Fulanito, menganito, perenganito. Pero bueno. ¿Mandé? Parangaricotidímico. Pero estás buscando alternativas cuando en Dios tienes todas las respuestas, cuando en Dios tienes toda la verdadera ayuda. Por eso es, ¿por qué no confiar en Él? Si Él está a favor tuyo. Recuerda, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. Habla de Israel, pero también nosotros somos el Israel espiritual. Nunca se les olvide eso. Entonces, debes tener presente esto, que mientras venga la respuesta de Dios, es porque todavía no se ha cumplido el propósito de Dios en la prueba que estás viviendo. Si tú anhelas la respuesta antes de tiempo, no se ha cumplido su propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios para la vida de todo creyente? Formar a Cristo en él. Es ese tesoro más grande que nos puede dar Dios a cada creyente, formar a Cristo en nosotros. ¿Y cuál fue la característica principal de Cristo? No puedo hacer yo nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió, la del Padre. Jesús siempre esperó en Dios. Ese es Juan 5:30. Siempre esperó en Dios. Y Dios quiere que nosotros esperamos. ¿Y cuál fue el poder de Jesús? Multiplicó los panes, resucitó muertos, etc. ¿Ven? Entonces, aquí la pregunta es, ¿resistirás tú esperando en Dios hasta el momento en que Dios te saque de tu problemática? ¿Resistirás? ¿Creerás en Él? Miren lo que dice 1 Corintios 10, 12 y 13. Por lo tanto, el que piense que está firme, tenga cuidado de no caer, así como le pasó a Israel. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que no sea común al género humano. O sea, todos los humanos padecemos las mismas cosas. Pero pueden estar confiados en la fidelidad de Dios, que no dejará que la tentación sea más fuerte de lo que puedan resistir. Dios les mostrará la manera de resistir la tentación y escapar de ella. A través de la espera, Dios derrama su gracia y te muestra cómo debes de salir adelante. ¿Sí? Tú tienes que esperar las instrucciones de Dios. Y luego dice en Romanos 5, 3 al 5, la NBD, y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas. Y así nuestra esperanza se fortalece. Ahí está la clave, ¿ven? Y esa esperanza nunca nos defrauda, pues Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos dio. Una de las cosas más grandes que le da a un creyente la certeza de que está caminando con Dios es que Dios le dio su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que generará en él la vida que Dios quiere que llevemos. Entonces, depender de Dios es darle poder a Dios para transformar nuestra vida. No depender de Dios
es tratar de transformar nuestra vida en nuestro propio mérito, en nuestras propias fuerzas, y ahí estuvo el fracaso de Israel. No pudieron creer en Dios porque iban conforme a una ley de obras y no una ley espiritual. Por eso no pudieron creer. Te lo dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír con fe, por oír la palabra, por no ir acompañada de fe. Se basaron en el esfuerzo humano y no en el poder de Dios que transforma. Y la Biblia sí lo aclara. David en el Salmo 32 dice, bienaventurado el varón, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí está revelada la gracia de Dios. A quien bienaventurado al que Dios no culpa. ¿Y quién es aquel al que no culpa? El que cree en Jesús. Porque ya Jesús pagó por todas sus culpas. ¿Sí? Entonces, si confías en Dios, serás retroalimentado para seguir confiando. Y de ahí surgen las fuerzas, o la fuerza que nos lleva a esperar. La confianza nos fortalece en la espera. ¿Ven? Por eso es que a Dios no le agrada que no sepas esperar, porque quiere decir que no tienes confianza. Y si no tienes confianza, tomarás tu vida en tus manos. ¿Sí? A lo mejor estás viviendo una prueba y como no viene la respuesta, crees que Dios ya se olvidó de ti. Pero acabamos de ver que Dios no se olvida. Si Dios promete que cada una de sus promesas va a cumplir, ¿cómo se va a olvidar? A Dios no le falla la memoria. Este salmo de los ancianos, pues bueno, a lo mejor a los ancianos sí nos falla la memoria, ¿no? Pero a Dios no. Entonces, cuando tú no esperas en Dios y ves las circunstancias, solo son sentimientos. Tu falta de dependencia de Dios solo son sentimientos. Y recuerden, engañoso es el corazón y perverso. Las emociones siempre son confusas. Por eso este mundo vive por las emociones. Haz lo que tu corazón te dicte. Y Dios dice, engañoso es el corazón, ¿no? Entonces, cuando Dios espera, está arreglando todas las circunstancias para que actúen a tu favor. Entonces imagínate si tú no decides no esperar. O sea, Dios quiere bendecirte y tú dices, Dios, no me bendigas. Qué absurdo, ¿no? Dice, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él, en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Efesios 3:20, la conocemos, pero esta es la versión NTV. O sea, Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar. Esperar en Él es obtener lo mejor de lo mejor para nosotros. No esperar en Él es como si dijéramos lo peor. ¿Dónde está la bendición? En el camino de la voluntad de Dios. Entonces, nos debe quedar muy clara una cosa. Cuando nosotros no obedecemos, es como si estuviéramos escogiendo el camino de la maldición. Y Dios le advirtió a Israel, he aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. La bendición si haces lo que yo te digo, y la maldición prácticamente si ignoras lo que yo te digo. Entonces cuando tú dices, no, pues se puede hacer esto, lo otro y aquello, ignorando a Dios, estás escogiendo el camino de la maldición. Cuando Dios realmente quiere bendecirte. Pero ¿qué pasa cuando tú empiezas a meditar en sus hechos? Una de las características principales de David, por lo cual están escritos tantos salmos, es que David meditaba mucho en Dios y en su creación.
y eso lo afirmaba en fe y en confianza en su Creador. Por eso él pudo desarrollar tantos pensamientos tan hermosos que expresan los salmos de Dios. Era pastor, a veces velaba y veía el universo y decía: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día emite sabiduría, otro día, cosas así. ¿Por qué? Porque él podía ver a Dios a través de la creación, cosa que este mundo no hace. La madre naturaleza, cualquier madre menos Dios, darle la gloria a Dios. Pues no, es una manera de rebelión. Cuando oigan que digan, la madre naturaleza hizo esto, ¿quién es la madre naturaleza? Dios es el que hizo todas las cosas, pero lo dicen así porque no quieren darle la gloria a Dios. Y cuando nosotros no dependemos de Dios, igualmente, la razón de fondo es porque no queremos darle la gloria a Dios. Por eso aquí Efesios 3:21 dice eso: gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Dios es el único que merece la gloria. Entonces, al esperar en Él, estás dándole gloria. Al no esperar en Él, le estás quitando la gloria. ¿Y se la vas a dar a quién? A lo mejor actúas de acuerdo a tu criterio y consigues parcialmente solucionar tu problema. ¿Y qué vas a decir? Hombre, qué astuto fui, qué bueno soy para hacer estas cosas. ¿A quién estás dando la gloria? Te la estás dando a ti mismo, a tu astucia, a tu destreza, pero a Dios. Pero cuando esperas en Dios, aunque sepas que puedes hacer lo que puedes hacer, ¿sabes qué haces? Le das gloria a Dios. Dice: yo no voy a compartir mi gloria con nadie. Eso dice la Escritura. Él no va a compartir su gloria con nadie. Entonces, si tú se la quieres robar, estás actuando en contra de Dios. Ahora, claro que las demoras siempre son difíciles, porque siempre esperar lleva implícito el negar a lo que vemos, a lo que deseamos, o a nuestra urgencia de tener las cosas. Pero la esperanza está cimentada con la fe. La certeza de lo que se espera, como dice Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Dice en esta versión NTV: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Entonces, ¿de dónde surge la esperanza? No estás viendo nada, pero representa la realidad de lo que esperamos. ¿Y dónde está esta realidad? En cada promesa de la Escritura. Todo lo que Dios promete lo cumple. Por tanto, eso, si lo crees, te da fe. Y la fe es el cimiento de la esperanza, porque entonces esperas el tiempo del cumplimiento de Dios. Por eso más adelante dice: sin fe es imposible agradar a Dios, en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ves? Él quiere que le busques, es galardonador de los que le buscan. Entonces, por eso es preocupante que no lo busques, y es preponderante que lo busques cada día de tu vida. Pero aquí hay un punto muy importante, no se les olvide: buscarle desde las cosas más simples, aún de las cosas cotidianas que tú sabes que puedes hacer naturalmente. Porque si tú puedes hacer algo bien hecho, Dios lo hace mejor. Recuerden, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Una cosa importante de esperar en Dios es que Dios está viendo nuestra vida de aquí a la eternidad. Y la falta de esperar en Dios es que tú estás viendo tu vida de aquí a las circunstancias que ves, de aquí a tus propias narices. Y Dios está viendo las cosas, nuestra vida, a la luz de la eternidad. No creerle a Dios, estás afectando tu eternidad. Y el otro día platicamos que por eso hay obras, recompensas, galardones y coronas para todos los creyentes fieles. Entonces, cuando tú no vives para Él, estás afectando tu eternidad. ¿Esta vida qué representa? Entonces, quizá te puedas estar preguntando dos cosas. ¿Qué quiere Dios que yo haga
durante este tiempo de prueba? O sea, Dios tiene un propósito en cada circunstancia. ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Debo quedarme con los brazos cruzados? Que muchas personas a mí me lo han dicho, es que, bueno, estoy esperando la voluntad, pero mientras que hago, me voy a sentar. Y aquí hay una respuesta muy hermosa y con eso vamos a concluir el estudio. No faltaba más. Esperar en Dios simplemente quiere decir que tú continúas en tu posición actual hasta que Él te dé más instrucciones. Ahí está la respuesta. Si yo no tengo una respuesta de Dios, voy a hacer lo que estoy haciendo esperando la instrucción de hoy, de Dios. Y si Dios no me revela nada, sigo el camino que había concebido. Pero ten en cuenta esto, que realmente debes desear hacer la voluntad de Dios. Porque si no, tu mente se va a confundir. Cuando tenemos lucha entre hacer nuestra voluntad y la de Dios, o las presiones de la vida que son muy naturales, si sucumbimos ante alguna de ellas que no sea la de Dios, vamos a acabar confusos. Por eso es tan importante esta 14ª enseñanza. Esperar en Dios. ¿Por qué? Porque si realmente esperamos en Dios, nunca va a haber confusión. Dios va a ser claro, porque la misma Escritura dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y vamos a discernir correctamente la voluntad de Dios. Si nuestra mente está llena de conceptos, vamos a ser como Saúl, un verdadero problema. ¿Sí? ¿Puedes repetir, por favor, el concepto? ¿El último? Sí. No faltaba más. Esperar en Dios simplemente quiere decir que tú continúas en tu posición actual hasta que Él te dé más instrucciones. Gracias. Entonces, mientras obedezcas, mientras quieras hacer su voluntad de Dios, la voluntad de Dios, estarás caminando por el camino correcto. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar en nuestra vida? En que esperar en Él significa renunciar a todas las expectativas para dar paso a las instrucciones de Dios. No renunciar a nuestras expectativas va a hacer que la voz de Dios sea confusa, porque nos va a ganar el deseo de lo que queremos hacer, el deseo engañoso de nuestro corazón. Entonces, este tipo de estudios, estos principios de vida son muy importantes porque te dan claves para que tú seas un buen creyente. Por eso son principios de vida, no de muerte. Te dan claves. Entonces, esta de hoy es una clave muy importante. Dios es perfecto, Dios no se equivoca, Dios tiene lo mejor para cada uno si seguimos su voluntad. Por tanto, para seguir la voluntad, yo tengo que tomar mi cruz cada día e ir en pos de Dios. Eso dijo Jesús. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y más adelante dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la hallará. Padre bendito, ¿qué podemos decir, Señor, ante tanta luz que nos revelas? Con esto solo comprendemos que es muy difícil, prácticamente imposible, por nosotros mismos el cederte nuestros derechos, el confiar en ti y no ver las circunstancias, en creer en tus promesas eternas y tu propósito de formar a Cristo en nosotros y vivir, Señor, este mundo que está encontrado contigo y con tu voluntad. Pero, Señor, tú declaras en tu palabra que cuando estamos en Cristo somos más que victoriosos por medio de ti que nos amaste. Y nosotros, Padre, queremos pedirte que nos afirmes a cada uno en nuestro corazón en esta victoria, porque
si ya realmente nos convertimos, esa victoria ya se dio, que es la batalla más fuerte, y todo lo que viene subsecuentemente, tú lo produces de acuerdo a tu buena voluntad. Así que, Padre, afírmanos a todos los que estamos aquí en la salvación, y tú que conoces los corazones, si ves que alguien todavía aquí no es salvo, pues tú, Señor, concédenos que vaya al arrepentimiento y se salve. Concédenos, Padre, que un día todos podamos estar gozando en tu presencia, de tu amor, todos los que pertenecemos a esta iglesia principalmente, y que tú, Dios, vayas edificando nuestra casa, nuestra vida, cada día más y más, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Enséñanos a vivir por las cosas que vendrán, por lo que tú prometes, y no por nuestras expectativas temporales y nuestros deseos engañosos, o por las vanidades ilusorias. Danos esa fuerza interna, Señor, fortalécenos con tu Espíritu Santo, para que el deseo profundo de nuestro corazón sea como mayor tesoro el hacer tu voluntad. Padre, te damos gracias por todo esto. Te pedimos, Señor, que tú suplas las necesidades de cada hogar representado aquí, y que nos enriquezcas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.